Nos encontramos con el doctor Víctor Manuel Domínguez de la Cruz. Doctor, pues bueno, le agradecemos la oportunidad que tenemos de que nos pueda compartir valiosa información acerca de la diabetes con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Doctor, ¿qué es la diabetes? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Las preguntas son bien importantes. Y bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que el cuerpo empieza a tener una deficiencia de insulina, o hay insulina pero hay un déficit en su utilización. Por lo tanto, las personas empiezan a tener una elevación de sus concentraciones de glucosa, o lo que llamamos azúcar normalmente, y eso empieza a tener problemas a la larga, generalmente complicaciones agudas y complicaciones crónicas, pero lo más frecuente es que sean las crónicas las que se ven. ¿Cuál es el origen de la adquisición y desarrollo de la enfermedad? Mire, la diabetes hay diferentes tipos. Tenemos la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, el inicio de esta enfermedad es generalmente por una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestras propias defensas empiezan a atacar el órgano productor de insulina, que en este caso sería el páncreas. Por alguna razón todavía hay muchísimas teorías acerca de esta enfermedad, de por qué sucede que las defensas reconocen mal nuestro páncreas y empieza a actuar. Lo cierto es que nuestras defensas actúan, destruyen parte del páncreas y no dejan producir insulina. Sin embargo, el tipo 2, este es multifactorial. Generalmente este se debe a la obesidad, al sobrepeso. Tenemos, desafortunadamente, todos los latinos tenemos un gen, que ese gen ya nos predispone a tener diabetes. Entonces hay personas que nunca han tenido historia y pueden ser presentaciones de nuevo origen familiar. Entonces es multifactorial: el ambiente, el estrés, la mala alimentación, el exceso de azúcares en nuestra dieta, y por supuesto pues algo tiene que ver también con la herencia. El gen puede suceder en nuevo origen o ya tenerlo con el antecedente. ¿Cuáles serían tal vez los principales detonantes, dadas esas condiciones tal vez de predisposición? ¿Cuáles serían los detonantes? Pues mire, el estilo de vida que tenemos actualmente es el principal detonante de la enfermedad de la diabetes. Vivimos en un sistema capitalizado en el cual nos sometemos a estar confinados en un lugar para realizar nuestras actividades, y en ese rol que tenemos que estar ubicados, comemos lo que nos ofrecen el mercado, y en estos son alimentos ricos en carbohidratos. Los refrescos tienen muchísima azúcar, alimentos grasos, alimentos confinados a harinas, las carnes rojas en abundancia, y el estilo de vida basado en estrés, el tráfico, el estrés de nuestro mismo trabajo, el estrés familiar, el estrés social, el estrés de la pobreza, la ansiedad, la angustia crónica. Todo eso son factores detonantes. La falta de ejercicio, la falta de una actividad física, esto es lo que ha detonado mucho más que seamos diabéticos la mayoría de la población. ¿De qué manera empieza la manifestación de la enfermedad? Pues mire, lo clásico que se ve en la mayoría de los pacientes son síntomas de pérdida de peso. Empiezan a bajar de peso, pero no se da cuenta las personas. Dicen: yo pesaba 80 y bajé hasta 75, 70 kilos sin dieta y sin ejercicio. Las personas lo ven como algo adecuado, pero ya después se empiezan a asustar porque van los demás síntomas, que es beber muchísimo líquido, beben más de 2 litros de agua al día, tienen mucha sed, no es normal. Orinan demasiado, 5, 10 veces al día, y en la noche se paran a orinar 5 hasta 10 veces en la noche, y a veces llegan porque dicen: doctor, no tengo problemas para dormir. ¿Por qué? Porque estoy orina y orina. Entonces ya llevamos otro síntoma. Y la otra, fatiga, cansancio. Generalmente estoy todo el día con sueño, y muchas veces llegan a los consultorios pidiendo vitaminas, pero cuando se les hace un examen de glucosa capilar en su dedo, notan ahí 300, 200 de azúcar, y eso es ya una problemática que ahí se empieza a detectar. Muchas de las veces los pacientes no detectan la enfermedad, no se detecta, pero ya se ve con que sean gorditos, o sea, con una obesidad, ya desde ahí empezamos a tener el partícipe para la enfermedad.
Entonces casi todos después de los 40 años, todos tenemos que hacernos una evaluación médica para ver si somos diabéticos. Una glucosa en la mañana, todos después de los 40 años, y si salió normal, podemos repetirlo a los 6 meses. Nada más, con una sola prueba en el dedo es suficiente como para que nosotros podamos determinar si tenemos ese riesgo o no. Y dada la incidencia de la enfermedad en México, pues se requeriría, ¿no?, la constancia de los estudios que usted menciona. Por supuesto, es obligado después de los 40 años todos, aun cuando no tengamos factores de riesgo, que los factores de riesgo serían la obesidad, tabaquismo, hipertensión, sedentarismo, la alimentación rica en exceso de carbohidratos y los antecedentes familiares. ¿Es posible tener la enfermedad sin tener la manifestación de síntomas? Por supuesto, inclusive la diabetes, una vez que se detecta, casi todos los que son los estudios epidemiológicos y toda la literatura que tenemos en información de diabetes nos ha marcado que 5 años atrás de la detección las personas ya tenían problemas, solamente que no habían sido diagnosticadas. ¿Por qué no han sido diagnosticadas? Pues muchas veces porque no hay una atención médica, porque no se va al médico a hacer un chequeo, y esto favorece a que uno ya vaya teniendo los problemas, y cuando se presentan los síntomas, ahí es cuando queremos la detección. Entonces sí, de verdad ocurre mucho eso, que no haya una detección oportuna, y muchas veces las personas no tienen ninguna manifestación y ya tienen sus glucosas o su azúcar por arriba de 200. Por eso es bien importante que cuando tengamos factores de riesgo como la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo y antecedentes familiares, inclusive se puede hacer antes de los 40 años. ¿Las alteraciones de la tolerancia a la glucosa son parte de la diabetes, de la enfermedad, o son distintas, pueden ser independientes? No, son parte de la enfermedad. De hecho, es una etapa antes. Cuando decimos soy intolerante a la glucosa, o un médico le dice a un paciente es usted intolerante a la glucosa, es porque es una fase de prediabetes, un eslabón antes de llegar a la diabetes. Entonces ahí tenemos muchísima oportunidad de que podamos darle al paciente un beneficio del ejercicio, la dieta adecuada, balanceada, y que él pueda revertir esa problemática o retrasar la enfermedad durante muchísimo tiempo. Entonces sí, es una manifestación que es antes de la diabetes, está englobada dentro de lo que es la enfermedad metabólica. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a las personas con diabetes? Al inicio ya nos mencionaba que al ser autoinmune trae otros efectos colaterales. ¿Cuáles serían algunos de esos? Sí, pues mire, las complicaciones de la diabetes las vamos a dividir en agudas y crónicas. Las manifestaciones, las complicaciones agudas son dos. Una es un estado de cetoacidosis diabética y la otra un coma hiperosmolar. Las dos ponen en peligro la vida del paciente. La cetoacidosis diabética se da muy frecuentemente en los pacientes que ya utilizan insulina, es decir, los que tienen diabetes tipo 1, que es originada por una enfermedad autoinmune. Estas personas que no se ponen insulina 1 o 2 días, o tienen una infección por alguna circunstancia en cualquier lugar de su cuerpo, pueden desarrollar un estado de cetoacidosis y directamente llegan muy deshidratados al hospital. El estado hiperglucémico hiperosmolar, esto se da en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, los que son muy gorditos y los que son por muchísimos factores que están asociados al déficit de la utilización de insulina. Y estos tienen un grado de deshidratación, generalmente son personas que no se toman sus medicamentos durante semanas y llegan con glucosas inclusive de hasta 1000 en sangre. Entonces sí es una complicación bastante importante. Su mortalidad también es alta, pero con un buen seguimiento y un diagnóstico oportuno se pueden tratar en cualquier unidad médica. Las complicaciones crónicas son el objetivo de que el paciente venga aquí a la consulta y que nosotros lo estemos evaluando constantemente para evitar las complicaciones crónicas, y es lo que queremos muchas veces evitar. Las complicaciones crónicas se van a hacer lo que se conoce como una necrobiosis diabética o un pie diabético, lo que comúnmente se conoce, y es una manifestación de una infección que no se da cuenta el paciente. A veces tiene una piedrita en el zapato y no se dan cuenta porque ya su sistema nervioso periférico de los pies
empieza a tener cierta pérdida de la sensibilidad y eso no les da un reconocimiento de lo que es la lesión que puede producir una infección. Otra es la retinopatía diabética, los pacientes empiezan a perder la vista, empiezan a tener problemas de coagulación, empiezan a tener problemas también de que sus vasos sanguíneos empiezan a formarse muchísimos ateromas, que son acumulaciones de colesterol y forman un tapón, lo que predispone a infartos cerebral, cardíaco, renal o hasta intestinal. Diferentes infartos pueden llegar a suceder. Neuropatía diabética a nivel de las piernas, de los brazos, se empiezan a sentir como picazores, comezón, entumecimiento, hormigueos, y todo esto sucede de forma anómala durante el día y también puede llegar a producir neuropatía visceral. ¿Qué es esto? Que los nervios que van a los órganos de nuestro abdomen, nuestro corazón, empiezan a funcionar mal y hay personas que empiezan a comer y así como comen, luego náuseas y vómito o diarrea. Y esto es por una mala regulación del tono nervioso que tiene nuestro cuerpo, por la toxicidad de la glucosa a largo plazo. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad o los tratamientos para el tiempo? Pues miren, hay muchísimos tratamientos. Afortunadamente ya en el siglo XXI que estamos tenemos una diversidad de tratamientos, todos ellos dirigidos con varios fines. Sin embargo, el tratamiento indispensable en todo es la alimentación adecuada, balanceada, baja en carbohidratos, baja en harinas y baja en carnes rojas. Entonces es importante una evaluación con el nutriólogo. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que tener una alimentación basada en 5 tiempos: desayuno, comida, cena, almuerzo y una merienda. ¿Para qué? Para que las personas cuando van a llegar a la comida desayunan 8 de la mañana, a veces comen pues hasta las 4 de la tarde y ese lapso es muy largo y cuando llegamos a las 4 de la tarde a comer queremos comer todo porque tenemos mucha hambre, pero si nosotros metemos ahí lo que es el almuerzo, pues prácticamente ya para la hora de la comida ya no tengo tanta hambre y no invado tanto mi cuerpo de exceso de calorías. Entonces esa es una parte, la alimentación, y la otra por supuesto el ejercicio, la actividad física. Muchos pacientes me comentan a mí en la consulta de que si caminar 30 minutos es equivalente al ejercicio y pues obviamente no. Nuestra vida está basada en un sedentarismo de que estamos confinados en un lugar y ahí es nuestro trabajo. Antes, mucho antes en la historia de la humanidad, el hombre salía y buscaba los alimentos en otras partes, caminaba kilómetros para conseguir un alimento y ahí la persona no tenía problemas de glucosa, al menos no era tan manifestada. Y ahorita ya no, ya todo lo tenemos muy cerquita. Entonces el ejercicio basado en ejercicio aeróbico, trotar, correr, bicicleta, nadar durante 45 minutos hasta 1 hora es lo ideal. ¿En qué momento no podemos hacer el ejercicio? Porque también nos preguntan los pacientes, ¿qué día no puedo hacer el ejercicio? Pues depende del control del azúcar, porque si está muy descontrolado, siempre les decimos, el día que no va a hacer ejercicio va a ser el día que no coma. Entonces es algo obligado hacer el ejercicio, hacer la actividad física. Los demás tratamientos se basan en lo farmacológico y ahí nos vamos a diversos tratamientos. Tenemos lo que son medicamentos vía oral, tenemos pastillas o tenemos la insulina, que muchas personas también le tienen miedo a la insulina y la verdad es que es una maravilla tener insulina. Anteriormente no teníamos insulina humana, ahorita ya hay insulina humana y los pacientes se controlan bastante bien. Siempre y cuando controlemos la alimentación, el ejercicio y les va muy bien a las personas. Hay que atender todos los factores. Exactamente. En el ámbito escolar, de los maestros, los directivos que se encuentran en las escuelas del preescolar, la primaria, la secundaria sobre todo, ¿cómo se puede identificar tal vez a un niño o a un joven que tal vez pudiera tener diabetes si es que los padres de familia no lo han hecho saber? Sí, pues mire, es muy importante, la pregunta es muy importante y la ven frecuentemente de nuestros compañeros profesores. Los adolescentes o los niños empiezan a tener falta de concentración, se ven muy deshidratados, tienen mucha sed y son personas que tienen mucho retraimiento, así lo vemos y así los compañeros lo ven. Están retraídos, ¿por qué? Porque toda la noche se la pasaron orine y
a veces llegan a la escuela con mucho sueño, con mucho cansancio, o durante las clases no aprenden o tienen un bajo rendimiento escolar. La otra, los niños salen a cada rato a hacer pipí, a hacer del baño, a orinar, y eso pues también hace dar la sospecha. Su peso que van perdiendo también es otro de los datos. Pero lo principal es la falta de concentración, la pérdida en las aptitudes escolares, y eso nos da una sospecha para saber que alguien tiene un problema y a lo mejor ahí pensar que puede ser diabético, porque lo principal es que tienen mucha sed, orinan mucho y tienen falta de concentración, ya sea porque están orinando durante el día o durante la noche y no los dejó dormir. Es lo principal. Sí. Y precisamente como maestros o como directivos, ¿cuál podría ser la atención que en el espacio escolar habría que brindarle a estos niños o a estos jóvenes? Bueno, lo principal sería orientarlos acerca de la alimentación, acerca de lo beneficioso que puede ser comer bien y comer adecuadamente, evitar los alimentos chatarras. Muchas veces en las escuelas tenemos algunas cooperativas que continúan incluyendo dentro de su dieta o dentro de lo que es la vendimia refrescos, alimentos con exceso de carbohidratos, y todo eso puede tener muchísimas repercusiones y está bien demostrado. Por eso ya se hizo una normativa para que se sacara todos estos alimentos chatarra de las escuelas. Y entonces los compañeros profesores, ¿qué pueden hacer? Orientar y favorecer de que no se estén consumiendo ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, estudios, por ejemplo, Profeco saca un estudio hace 3 años donde se ve que un refresco, por ejemplo, o refrescos de cola, tienen hasta 16 cucharadas de azúcar. Entonces dicen, es muchísimo azúcar. Y sí, efectivamente, 16 cucharadas es muchísimo azúcar. Nadie se puede preparar ni un té ni un café con ese azúcar. Los alimentos basados en harinas, chicharrón, las papas, todo eso al final es perjudicial. Y sobre todo estimular a los alumnos, estimular a los jóvenes para que hagan ejercicio 30 a 45 minutos al día. Ahorita pues cambia relativamente nuestra juventud en el aspecto de que ahorita ya están más basados en tabletas, basados en celulares, en toda esa tecnología que nos mantiene confinados a un lugar y se olvidan de lo que es la actividad física. Entonces ahí promoverles que hagan 30 minutos, 45 minutos de actividad física durante la etapa escolar. Entonces eso sería muy bueno, junto con el profesor, porque el profesor también se estimula y también él ve beneficioso esto. Esa a lo mejor sería sobre todo la parte preventiva, que debe ser la más importante. Si ya tuviéramos en nuestras escuelas alumnos, porque sabemos que también desafortunadamente la enfermedad se empieza a presentar a edades más tempranas, si tuviéramos ya algunos niños o jóvenes con la enfermedad ya manifestada o ya detectada, ¿cuál podría ser ahí nuestro apoyo, nuestra colaboración como maestros? Bueno, uno, por supuesto, tener en contacto con los padres de familia acerca de la enfermedad del alumno, saber qué medicamentos toma, a qué hora se toman los medicamentos, tener nada más un rol para saber qué medicamentos debe de tomar durante su estadía en la escuela y qué medicamentos tomó un día antes, es decir, todo el rol de medicamentos, los horarios. Saber las manifestaciones de cuando se le baja el azúcar a una persona, si estuvo en los días anteriores bajándose el azúcar, y por supuesto que el alumno generalmente lo hace, ya sabe conocer cómo se toma la glucometría y también permitirle las facilidades para que se pueda tomar la glucosa en el servicio de salud que tienen ahí la misma escuela. Orientarle en lo que es la alimentación y sobre todo el ejercicio. Entonces prácticamente tener una comunicación muy estrecha tanto con el alumno, los compañeros y sobre todo con los padres de familia para conocer cómo está con su enfermedad y si hay algo que esté pasando con ello. ¿Por qué? Porque el control del azúcar se debe a muchísimos factores, como lo hemos visto, y uno de ellos también se debe a la integración social que tiene una persona. Si un alumno tiene diabetes, a veces le da miedo que sus compañeros lo sepan, y los demás compañeritos pues también se pueden ir así como que, ay, cómete esto, te doy de mi almuerzo. Y eso también puede perjudicar a nuestro alumno que tiene la diabetes. Entonces, sí conocer la problemática en el grupo y obviamente sensibilizar a todos los alumnos para que se cuiden y que ellos también puedan tener un control de sí mismos. Ya usted mencionaba, el promover esos hábitos saludables en la escuela, pues también implica necesariamente a las maestras y a los maestros.
Y también nos refería a algunos factores del estilo de vida, ¿no? que coadyuvan al desarrollo de la enfermedad. En el estilo de vida de los maestros, de sus actividades, de sus horarios, ¿cuáles son los riesgos que usted ha identificado que hay como maestros para el desarrollo de la enfermedad? Pues mire, aquí como grupo ICEMIN, como institución de ICEMIN, vemos muchísimos de lo que son los compañeros profesores y muchos nos dicen que su sobrecarga de trabajo es impresionante, más a nivel escolar y preescolar, es lo que más nos han manifestado. Entonces sí, el estrés que ellos se someten es bastante. ¿Qué recomendaciones les hemos hecho? Pues bueno, ojalá que en las escuelas por lo menos se pueda estimular el trabajo en equipo. Sabemos que tienen un horario muy complejo, pero dentro de ese horario complejo se debe de dar el tiempo para que los profesores se eleven su autoestima y también haya una salud laboral. Es decir, todos los profesores, si se pudieran juntar 30 minutos, 40 minutos para hacer una actividad física junto con el profesor de educación física, sería magnífico. ¿Por qué? Porque estimula tantas endorfinas en el ejercicio que el trabajador se mantiene más alegre, más estimulado, su control de glucosa se mantiene en un nivel estable, disminuye la obesidad y por supuesto la presión arterial también se favorece de que siempre esté estable. Ahora, ¿qué pasa con aquel profesor que ya es diabético? Pues con él se tienen que dar un poquito más de facilidades. ¿Para qué? Para darle ciertos tiempos para sus alimentos. Tenemos por el trabajo 30 minutos para nuestros alimentos, pero en el paciente diabético tendría que ser diferente, porque como hemos visto, el paciente diabético necesita tener un desayuno y un almuerzo o una comida y también lo que es una colación después de lo que es la comida. Entonces darle las facilidades para que el profesor no caiga en comer alimentos de rápida preparación. Entonces eso sería muy favorable para nuestros compañeros profesores que se someten a estrés, que son muy importantes para la educación de todos los alumnos y que están formando gente que después pueden ser profesionistas que van a ayudar a las demás personas, pero esos profesores tienen que estar en óptimas condiciones. Ya nos las ha venido mencionando, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas para prevenir la diabetes, especialmente en el sector educativo? Pues bueno, es bien importante lo que es hacer algunas campañas de salud y algunas ferias de la salud dentro de lo que son las escuelas. Se puede identificar dentro de lo que son los grupos escolares cuáles son los pacientes de riesgo. Podemos ver a los compañeros que son con talla más grande, gorditos. También podemos identificar familiares que tengan o ya pacientes diabéticos o su estilo de vida que es sedentario. Desde ahí podemos ubicar a los alumnos. Dentro de los profesores también se les puede hacer lo que son los controles de glucosa en ayuno y algo que casi no se toma, que es la glucosa 2 horas después de los alimentos. Es algo que venimos insistiendo aquí en lo que es el consultorio de medicina interna, que muchas veces estamos acostumbrados a tomar la glucosa en la mañana en ayuno y ya con eso vemos que estamos menos de 130 o menos de 100 y eso estamos muy bien. Pero después de tener un alimento, nuestra glucosa siempre tiene que estar a las 2 horas menos de 180. Si está en 200 a 2 horas de que yo tomé un alimento, tengo que tener cuidado y me tengo que ir a una revisión más exhaustiva porque tengo mucho riesgo de ser diabético. Entonces, tener el conocimiento y las tomas de signos vitales, incluyendo lo que es la glucometría capilar, para que todos podamos identificar cuáles son nuestros riesgos y podamos tener una atención pronta. Bien, para terminar, ¿algún comentario final que quiera compartirnos, digamos, con motivo precisamente del Día Mundial de la Diabetes, que si se ha establecido, pues ha sido dada la relevancia y la trascendencia que está teniendo la enfermedad, tanto a nivel personal, familiar, social, económico, de muchos ámbitos? ¿Algún comentario de cierre de su parte? Sí, pues mire, la diabetes es una enfermedad que ha tenido muchísimos costes en lo que es el servicios de salud. Realmente es de las primeras enfermedades que se ha estado elevando la mortalidad impresionantemente en los últimos 50 años. Antes las personas fallecían por infecciones, neumonías, gastroenteritis, algunas otras infecciones, pero casi no fallecían de diabetes. Sin embargo, al mejorar el tratamiento de los antimicrobianos o antibióticos, dejaron de morir de lo que son infecciones y ahora las personas mueren de complicaciones de la diabetes.
¿Por qué mueren las personas? Porque tienen muchos miedos asociados a controlarse su glucosa. Uno de ellos es pues tener una dieta balanceada, dejar de comer algunos alimentos que son culturalmente ricos, como lo que es el exceso de las harinas, tortillas, el pan en exceso. Digo, hay que comerlos, por supuesto, pero en una cantidad racional. ¿Cuántas tortillas puedo yo comer por alimento? Máximo 2. Y si como tortilla, ya no comeré el pan, porque eso es algo extra que me estoy favoreciendo. El uso de refrescos, por supuesto, también ha venido haciendo un desastre total en lo que es la alimentación del mexicano. Somos el primer país que consume en exceso este tipo de refrescos, y las industrias refresqueras se han vuelto millonarios, multimillonarios, gracias a nuestros aportes. Es bien importante que nosotros dejemos de consumir el refresco, porque al final el exceso de refresco nos está dando una repercusión. Hay personas que efectivamente se pueden llegar a tomar 2 litros de refresco de cola, y eso al final, en unos 5 años, va a tener un desastre de que va a ser diabético la persona. La diabetes es una enfermedad que tenemos que tener el objetivo de controlar esas glucosas. Siempre les digo a los pacientes que llegan aquí ya siendo diabéticos: usted cuando viene a una consulta o vaya con cualquier médico, tiene que tener 3 cifras usted. Una, la glucosa en ayuno menor a 130. Su glucosa 2 horas después de comer menor a 180. Y un estudio especializado que lo hace cualquier laboratorio, que se llama hemoglobina glucosilada, tiene que tenerla en menos de 7%. Entonces son 3 cifras que las personas se aprenden y luchan para estarse haciendo este tipo de controles. Otra cosa de los cuales se puede hacer un cambio radical es que nosotros, los pacientes que tengamos diabetes o las personas que tengan diabetes, que se chequen su glucosa constantemente. Al estar checándose su glucosa solamente en visita médica, solamente es la glucosa de ese momento, pero tenemos los demás días, casi 29 días sin checarse la glucosa, y ahí es donde tenemos un gran descontrol. Si las personas buscaran tomarse su glucosa en la mañana, en la tarde y en la noche para conocerse, ya también las personas buscarían una ayuda más. Si se ven ellos en 200, 300, buscan ayuda, y eso es algo oportuno. Entonces se pueden hacer muchos cambios. Los cambios empiezan generalmente con uno. Cuando uno va al médico, viene pidiendo un auxilio, viene pidiendo la ayuda para controlarlo, y efectivamente se las damos. Pero el paciente tiene una gran corresponsabilidad de que tiene que tener una alimentación, un ejercicio, su automonitoreo, y esto lo va a llevar a un control más temprano, menos complicaciones, y va a tener pues un estilo de vida mucho mejor. Entonces esos 3 elementos son los principales. Pues le agradecemos mucho, doctor Víctor Manuel Domínguez de la Cruz, por permitirnos conocer un poco más a detalle de estas cuestiones de la diabetes, y sobre todo pues en el ámbito de la docencia y de la educación, que es de nuestro interés. Le agradecemos mucho su colaboración, su aporte de esta información. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes y les mandamos un saludo. Y recuerden que esta institución es de ustedes, aprovechenla y por favor estén con nosotros también. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.